Cuando comenzamos este estudio de la química de la vida, debemos entender siempre que antes que la materia aparezca como tal, en forma de elementos químicos, moléculas, compuestos, ya existe la idea que es transmitida en el universo por una conciencia pensante. En este planeta, la única conciencia pensante que conocemos es la del reino humano. En los animales, en los vegetales y en los minerales hay conciencia, pero no pensante todavía. Hay una conciencia de grupo que está en un proceso de despertar, pero no ha llegado a ese nivel. Y cuando hablamos de que ya hay materia, cuando llegó el ser humano al planeta, quiere decir que ya había alguien pensando. Alguien que no pertenece directamente a la evolución dentro del planeta, sino que contribuye, participa en que en el planeta exista vida que está evolucionando. Para ello se requieren elementos químicos. Antes que la Tierra fuera visible, como la vemos ahorita, nosotros, si fuéramos a ese pasado, cuando la Tierra aún se encontraba a nivel etérico, pues veríamos que no hay nada que se perciban con los sentidos. Pero ya existe la Tierra. Incluso antes de que fuera etérica, ya había una sustancia, pero más sutil. Y mucho antes de que existiera como sustancia astral, ya había un pensamiento, una idea. Por lo tanto, la Tierra estaba conformada de una sustancia más sutil, que era de pensamiento. Ya ahora estamos en la etapa en que la sustancia apareció en forma química. La región química permite que aparezcan elementos que son instrumento para que la vida aparezca sobre la Tierra. Debemos entender que la materia en realidad es una forma que ha surgido de la vida. Esto es importante de entrada, porque actualmente el pensamiento humano, generalizado a través de la ciencia oficial, dice que de la materia puede surgir la vida. Esto es un error catastrófico. A través de este tipo de pensamiento, el ser humano puede incluso tener consecuencias que afecten su salud física, mental y emocional, porque se ha materializado el pensamiento creyendo que la materia por sí misma puede producir vida. Es como no entender que el todo siempre es más que la suma de sus partes. Siempre. Un ejemplo así muy sencillo que alguna vez lo hemos dicho es que una manzana se ha formado con muchos elementos químicos. Cuando nosotros hemos masticado la manzana y luego, después de masticada sin tragar, se expulsa de la boca otra vez para poder observar. Entonces, imagínense que cada pedazo de toda la manzana la masticamos y la colocamos en un plato. Masticamos otro pedazo, vamos al plato y no lo tragamos. Entonces, tenemos en el plato al final la manzana masticada. Yo sé que puede ser desagradable, pero estamos imaginando algo que nos ayude a entender. Tenemos en el plato la manzana masticada. Pues claro que no se ve muy bonita como se veía antes, con su color, su forma, su aroma, su textura, que es el todo. Ahora tenemos las partes en el plato.
De manera que nadie podría juntar otra vez las partes que están en el plato para hacer una manzana. ¿Quién? ¿Cómo podremos hacer nuevamente de las partes? Porque, ¿qué hicimos? Pues la masticamos nada más. O sea, rompimos la estructura etérica que la formó, se llama la fuerza formativa de la vida, que le dio esa forma que teníamos, pero ya masticada, hemos absorbido la fuerza etérica. Ya no está allí. Por lo tanto, quedaron, pues claro, junto con la saliva y todo lo que quedó ahí. Si quieren, quiten la saliva y dejen solamente la manzana masticada. Nadie puede juntar las partes para hacer un todo, porque el todo siempre será más que la unión de sus partes. Igualmente, de lo general, siempre va a salir lo específico, lo particular. Eso debe ser así una idea. Del todo salen las partes, de lo general, lo específico. De la vida sale la materia, del espíritu, que es sinónimo de la vida. Así que de lo complejo sale lo simple. De lo simple no puede haber luego algo que salga complejo. Siempre es al revés. Por eso es importante que se entienda que el agua no surgió porque se juntó hidrógeno y oxígeno. El agua en la tierra siempre ha sido mucho más la cantidad que ha existido que la presencia de hidrógeno y oxígeno. Porque en un principio es el todo y de allí surge todo lo demás. Esto de entrada nos ayuda pues a entender que los elementos químicos son instrumento de potencias creadoras. Cuando decimos potencias creadoras, nuestra mente debe de ser lo suficientemente sensible para no caer en la tentación de pensar que es algo, que es una potencia, que es una energía. Por supuesto que tiene una energía, pero no es algo, sino es alguien. Es mucho más allá que solo energía. Es alguien, es una conciencia, es un ser. Alguien que piensa que está más allá del ser humano. Son las jerarquías creadoras. Y hay una que se llama los espíritus de la forma. Los espíritus o señores de la forma son entidades que están por encima de los principados. Para que nos demos una idea, son seres que con solo pensar crean todas las formas de este sistema solar, no solo de la Tierra. Así que cuando hablamos de la vida, debemos entender que en este planeta, pues se requieren instrumentos para que pueda manifestarse. La vida es invisible, pero para manifestarse requiere instrumentos. Y nosotros, si hablamos de sustancias vivas, las únicas tres sustancias vivas que sirven a que continúe y se conserven las formas que están vivas son los nutrientes, son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Estas son sustancias que tienen en sí mismas algo que han absorbido del cosmos, porque la vida sobre el planeta viene del cosmos, directamente de la luz del sol, o sea, desde el sol. Y el único reino que es capaz de captar la luz del sol para convertirla en sustancia, o sea, materia viva, pues es el reino vegetal. La luz del sol es la fuente de la vida en el planeta. Por lo tanto, podemos decir que la vida es luz transformada. En el reino vegetal, y ese reino vegetal que es capaz de tomar en la fotosíntesis la luz. La palabra lo dice, sintetiza, toma la luz, la fotosíntesis,
Y esta es luego captada por otro elemento. La luz captada por el reino vegetal, por supuesto que necesita una molécula especial dentro de las hojas de todos los vegetales, que los hace verdes. Esto es la clorofila. Es una cruz. Químicamente es muy interesante, una cruz simétrica que tiene en el centro magnesio. Es muy interesante. ¿Por qué no utilizó la vida otro elemento químico? Utilizó magnesio. Porque el magnesio es un instrumento que sirve como puerta de entrada para que la luz ingrese del cosmos a la Tierra. Tiene una característica, tiene una función, porque resulta de una fuerza, de una potencia superior que se manifiesta allí. Los antiguos sabían, por eso le daban ciertos nombres a las sustancias, a los elementos. De tal manera que la clorofila, pues, es la puerta de entrada de la luz hacia la materia. Nosotros tenemos otra sustancia muy parecida, de hecho podemos decir que es igual, pero es roja, porque esta es verde. Y la otra es una porfirina también, que es una cruz, químicamente hablando, que en el centro no tiene magnesio, sino tiene hierro. Y eso lo hace rojo. Y esa es la hemoglobina, que está en la sangre. Y esto es una puerta de salida para que la luz se libere. Así como el magnesio en la clorofila es una puerta para que la luz entre y se capture. Esto es muy interesante. Nos habla de una polaridad rojo y verde, que son colores complementarios, dado por el metal hierro y por el metal magnesio. Un metal pesado y un metal ligero. Pero cuando analizamos un poco más allá este proceso y vemos que la luz por sí misma, pues necesita más sustancias para convertirse en vida. No es suficiente con la clorofila. Necesita más elementos químicos. Nos damos cuenta que la base en el planeta de la vida, pues es el agua. Sin agua no hay vida, aunque haya mucha luz y haya mucha clorofila. Si no hay agua, no hay vida. Poder estar latente ahí, cuando tenemos una semilla. La vida está latente en una semilla. Pero si no se hidrata, se humedece, no se activa la vida latente en la semilla. Se despierta. Entonces, el agua es el fundamento de la vida en este planeta. Y sabemos que el agua está compuesta de dos elementos químicos, que es el hidrógeno y el oxígeno, H2O. Pero el agua pura, que es H2O, es una sustancia inerte. Se puede convertir en portadora de vida solo si se combina con un elemento que le permita estructura y forma a la luz. Necesitamos una estructura que llega hasta la solidificación o hasta un estado parecido que es semisólido, gelatinoso, pero necesita una estructura más allá de simplemente ser un estado líquido. Y para eso se requiere el carbono. El carbono es el elemento que le va a dar estructura, que le va a dar forma a la vida. Por eso la luz captada en la clorofila es luego transportada al carbón. Pero como hemos dicho que la base es el agua, unan el agua con el carbono y tenemos ya la forma. Carbono más agua es carbohidrato. El carbohidrato es de lo que está hecha la planta. Es una sustancia que se convierte en celulosa para ser la parte de la planta o se convierte en almidón para ser alimento de la misma o de otros seres.
Pero esto es lo que forman las plantas. Todos los vegetales están conformados de un carbohidrato. Esto es algo que está sucediendo constantemente en la fotosíntesis. El agua se está uniendo con el elemento carbono y así forman el carbohidrato. Y el primer carbohidrato que se forma en este planeta, porque la luz tocó una hoja de un vegetal, es glucosa. Y la glucosa es la primera molécula, la primera forma que adquiere la luz. Y ahora conecten las características de la glucosa con la luz. La luz, que es eso que nos recuerda la existencia del espíritu. La luz es tal vez lo más importante que busca el ser humano, la conciencia, la claridad. De tal manera que cuando se convierte en sustancia, se hace dulce. La luz convertida en sustancia en la tierra es dulce, porque la glucosa es dulce. El nombre de azúcar se utiliza también, químicamente, es el azúcar, pero no conecten mentalmente con el azúcar cristalino industrial. El azúcar. El azúcar de la sangre es glucosa. El azúcar que aparece en los vegetales, en la fotosíntesis, es glucosa. Entonces la glucosa, además de ser dulce, tiene un aroma especialmente producida en los vegetales que están llegando a la madurez, en las flores, en el néctar, en las frutas. Hay un aroma. La luz tiene sabor, adquiere aroma y además adquiere una forma específica, porque la glucosa es un hexágono, tiene una forma hexagonal. Y esto no es casualidad, incluso comenzamos a conectar con la numerología. El hecho de que sean 6 lados, la forma que adquiere la glucosa, nos expresa una gran sabiduría conectada con el número 6. El número 6, que representa desde la antigüedad del cosmos, las fuerzas de la luz, que se hacen evidentes en unos animalitos pequeños que vuelan y que instintivamente construyen sus celdas, los panales, en esa forma hexagonal. Esto no es casualidad. Los panales de las abejas, las celdas, son hexagonales porque está conectada la abeja con la luz y la luz se relaciona con la vida y las fuerzas de la luz y la vida tienen relación con el número 6. Y cuando nosotros hablamos de la tierra, hablamos del número 4 desde la antigüedad. Por eso cuando alguien es demasiado terrestre, materialista, escéptico, intelectual, decimos es muy cuadrado. Este es muy cuadrado. Es una forma de decirlo, porque la forma cuadrada es la representación típica de la Tierra, que tiene que ver con el número 4. Y es por eso que en la antigüedad decían que la Tierra era cuadrada. Simplemente que en la antigüedad se hablaba en símbolos, en imágenes, no en conceptos abstractos, como ahora sucede. Entonces el 4 representa la tierra, el 6 representa el cielo. Y si ustedes suman el 4 y el 6, pues da la totalidad, porque son la polaridad. ¿Qué da 4 y 6? Pues la unidad. ¿Por qué? Porque es el 10. ¿Y qué hay en el 10? Pues el 1 y el 0. No estoy jugando con palabras, ¿eh? Esto es sabiduría dentro de expresiones numéricas, geométricas.
incluso hasta poder uno encontrar musicales y de otras. Y por supuesto que aquí estamos conectándola con elementos químicos. De manera, pues, que entre el 4 de la Tierra y el 6 del cosmos se encuentra el 5. ¿Y ustedes creen que es casualidad que el ser humano tenga en sus manos, en su voluntad, 5 dedos? El número 5 aparece en la construcción de los dedos de su mano y de sus pies, claro. El número 5 tiene que ver con la expresión de una conciencia que se independiza, que se hace libre, la conciencia humana, que es un ciudadano entre el cielo y la tierra. Y representa el número 5 que Da Vinci lo puso en esa figura del hombre que está con los pies abiertos, los brazos extendidos, donde la cabeza es 1, los dos brazos 2, 3, y luego las piernas 4, 5. Está el número 5 representado, que representa, simboliza la libertad. La libertad para equivocarse también. Desligarse del cosmos, irse demasiado a la Tierra. Y entonces el 5 se voltea. Y entonces aparece un pentagrama que representa fuerzas de la oscuridad. Porque la cabeza está hacia la Tierra en vez de estar hacia arriba el cosmos. O sea, aparece el ser humano separado de las fuerzas del cosmos. Y con ello hace aparecer la mentira, la falsedad y la fealdad. Yo solo estoy aquí dando algunas conexiones, correspondencias, para ver la profundidad y las conexiones que puede tener este conocimiento. De manera, pues, que si hemos hablado de que la glucosa es la sustancia en la que la luz se ha convertido en materia, entendamos que la palabra materia viene del latín que significa madre, mater, porque la tierra siempre se ha percibido como el principio femenino del universo, y en todas las lenguas es femenina. El cosmos es masculino. Puede ser representado por el sol, aunque en algunas lenguas tenga artículo femenino. Pero las fuerzas del cosmos representan el principio masculino. De manera que la palabra substancia, a diferencia de materia, ya es algo que resulta cuando el principio masculino fecunda al principio femenino. O sea, el espíritu fecunda la materia. Y entonces resulta la sustancia. Y la palabra substancia del latín substare significa algo que está debajo. Estar debajo, substare. Y tiene sentido solo si hay algo arriba, porque es un recipiente. El carbohidrato, la grasa, la proteína, son recipientes que contienen algo. Y ese algo se llamó en la antigüedad lo imponderable, lo que no se puede medir, lo que no se puede pesar, percibir exteriormente. Actualmente se podría decir que es la energía. Así que, de acuerdo al instrumento que es el recipiente, se puede deducir el contenido, que es lo importante. Y así como nosotros aquí podemos transportar unas pelotas mejor con una red y un líquido lo transportamos mejor con un recipiente como una cubeta, un vaso. Igualmente la naturaleza con su sabiduría hace un recipiente de acuerdo al contenido. Y es por eso que podemos deducir por el recipiente qué contenido hay allí. Los recipientes
pueden contener simplemente energía calórica, o vida, o sentimientos, o pensamientos y conciencia. Esos son los recipientes que uno comienza a estudiar con la química. Así que, habiendo entendido estos términos, comenzamos a adentrarnos en este fundamento de la vida que es el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno, el elemento químico más pequeño que conoce el ser humano. Como elemento químico en la tabla periódica, vemos que contiene muy poca materia. No deja de ser materia, pero es el elemento que menos materia terrestre tiene. Un solo electrón, un solo protón. Y por lo mismo no se encuentra como elemento en la Tierra, se encuentra en la atmósfera, como queriéndose liberar del planeta. Tiene más conexión con el cosmos. Es más energía que materia. Se sabe que puede contener y liberar 3 veces más calor que el agua, el hidrógeno. Y que es precisamente el calor la característica del elemento fuego. Y aquí ya nosotros hemos visto que dentro de la física de los 4 elementos, el más sutil es el fuego. Por lo tanto, si nosotros nos preguntáramos de estos 4 elementos, ¿cuál sería el que está en el principio, en el origen? Y podemos entender que es el fuego. Y que le sigue el aire en densidad, el gas. O sea que el fuego sería el calor, el aire sería el estado gaseoso. El agua representaría el estado líquido y pues la tierra el estado sólido. Y de estos 4 elementos de la física, el hidrógeno simboliza el fuego, el calor. Que por supuesto, cuando hablamos de la vida, ese calor no viene del centro de la Tierra, sino viene del exterior. Porque alguien puede decir, en la Tierra también hay calor. Sí, pero ese calor no es utilizado para la vida. La vida solo se desarrolla en la superficie de la Tierra, entre el cielo y la Tierra, en la superficie. Y ese calor viene también de la luz del sol. Cuando la luz toca el reino mineral, se transforma en calor. Cuando la luz toca el reino vegetal, se transforma en vida. Y también el vegetal absorbe el calor que despide al tocar la materia, la luz. Pero el hidrógeno es ese elemento que cuando hablamos de que nos viene del sol la vida, la luz y el calor, pues ya alguna vez hemos mencionado de que el sol está constituido de un elemento que predomina, y ese elemento es el hidrógeno. Así que el hidrógeno es el elemento del cosmos que trae a la Tierra la fuerza de la levitación, la fuerza de la ligereza, que es también una fuerza que los antiguos conocían, no solamente la fuerza de la gravitación, pero la fuerza de la levitación desde Newton ya casi se ha olvidado que existe, porque los árboles, obviamente con la fuerza de la gravedad, hacen caer las manzanas, los mangos y las frutas a la tierra, pero con la fuerza de la levitación subieron toda la savia, el agua, hasta las ramas más altas que pueden estar arriba de 10, 20, 30 metros o más en algunas plantas que producen fruto. ¿Cómo subió el agua? La gravedad lo impediría. No hay manera
por fuerzas físicas de hacer subir el agua a esas alturas. Se requiere la fuerza de la levitación dada por la luz, que trae fuerzas etéricas. Es a través de la fuerza etérica que hace posible que el agua pueda subir hasta las palmas más altas y producir cocos llenos de agua. Tiene peso. ¿Pero cómo subió? Pues por la fuerza de la liviandad, de la levitación. Esta es, en cierta manera, ayudada por el hidrógeno. Todas las sustancias vivas del planeta reciben por parte del hidrógeno un impulso ascendente. Por eso, entre más hidrógeno tenga la sustancia, más volátil es. Así que tenemos, pues, la fuerza del cosmos representada a través del hidrógeno. Y si vemos que el Sol es la fuente y tiene 3/4 partes de este elemento, pues ahí hay algo más que simplemente una masa hecha de este elemento. Hay seres, inteligencias, conciencias, que están enviando a la Tierra vida. Y no solo vida, sino también fuerzas a través del calor y la luz que estimulan lo anímico espiritual. Nosotros hemos hablado de que la voluntad en el ser humano solo es posible a través del calor y la conciencia del pensamiento a través de la luz. ¿Y qué es lo que pasa cuando la glucosa formada en la fotosíntesis se quema en la combustión celular? Se libera la luz y el calor en forma de caloría y la luz en forma de vida, que está atrapada ahí. Lo anímico en el calor, la luz en la conciencia. Los animales lo usan solamente para cuestiones anímicas, tienen glucosa en el cerebro también, en la sangre, pero no lo usan para la conciencia porque no piensan. Y regresando al hidrógeno, que está conectando con estas fuerzas, pues debemos entender que su complemento en el fundamento de la vida, que es el agua, pues es el oxígeno. El oxígeno está unido al hidrógeno en el fundamento sustancial de la vida. Y el oxígeno es precisamente ese elemento que constituye la mayor parte en la superficie de la Tierra, de cualquier elemento químico. Todos los elementos químicos que vean en la tabla periódica, el que tiene más cantidad en la superficie es el oxígeno, es el 48%, precisando ese 47%. Es el 47% de la superficie terrestre es oxígeno. Le sigue el silicio, que es el 28%. Y ahí van otros elementos más abajo. Pero el de mayor concentración es el oxígeno. Imagínense, 47%. Debe tener una función muy especial, sí, representando la parte viva de la Tierra. El oxígeno tiene que ver con la Tierra, el hidrógeno con el cosmos, y la Tierra es la parte femenina, el cosmos la parte masculina. Entonces el agua une los dos elementos, que es el hidrógeno representando el cosmos y el oxígeno representando la Tierra, y hace esta sustancia maravillosa portadora de vida, el agua, que en un principio no era solo H2O, eso es agua inerte. En un principio había agua viva, y se habla en las leyendas, el agua de la vida. Y el agua de la vida se parece en su consistencia más al moco, a la flema. El moco ya tiene muchas sustancias, no es simplemente esa parte líquida que, por ejemplo, se ve en las lágrimas, en el sudor, en el líquido cefalorraquídeo, en la orina. Esos surgen por efecto de la cabeza, del sistema neurosensorial, pero acá en el metabolismo las sustancias son mocosas, son viscosas, porque tienen vida. El agua de la vida se relaciona más con el polo metabólico motor, porque ahí está más la vida. Y por eso la sangre, el plasma, el esperma, el huevo,
son sustancias viscosas, en cierta manera, portadoras de vida. Que, por cierto, físicamente tienen una característica que yo creo que a todo intelectual científico lo debe hacer pensar. Porque una sustancia líquida, o sea, que tiene la característica de liquidez, líquida, si se calienta, pues pasa del estado líquido al estado gaseoso. Se evapora. Pero el agua de la vida, por ejemplo, el huevo, el clásico representante de esto. ¿Qué pasa si calentamos el huevo? Se solidifica. ¿No les parece impresionante? El huevo siendo líquido, viscoso, pues es una sustancia así. Al calentarse, no se evapora, no se hace gaseosa, se hace en un principio más sólida como en cuanto sea tibio y algún día se hace, si lo siguen calentando, se hace sólida totalmente. Es diferente y suelta agua. Y ahí viene agua pura. El agua que sale, esa ya es H2O. Entonces separa el agua pura actual del agua de la vida antigua. Por eso el planeta ahora pues tiene mucha agua así, pero esa agua en un principio estaba unida a todo lo demás, en la unidad de la totalidad, a las proteínas, a los carbohidratos, a las grasas, y ese es el agua de la vida original. Imagínense el agua de la vida original en las leyendas y en los cuentos, era así, como cosa viscosa, llena de vida que ahora pues, tuvo que separarse, pero porque surgieron el reino mineral. Surge el reino mineral de la vida, y entonces aparece el agua pura, como la conocemos. Pero estamos entendiendo cómo el oxígeno y el hidrógeno tienen sus nombres, ¿no? E hidrógeno significa que se origina del agua, en la hidrólisis. Hidrógeno, H2O. Claro, como se disocia en dos partes hidrógeno y una oxígeno, pues se le llamó a ese elemento proveniente del agua, hidrógeno. También el oxígeno podría llamarse hidrógeno, porque viene del agua, pero como es más el hidrógeno en cantidad que el oxígeno, pues se le llamó el hidrógeno. Pero el oxígeno viene de oxis, y oxis en griego significa picante, ácido. Fíjense, ácido o picante. ¿Y acaso cuando un metal no se oxida, por ejemplo, un auto en la playa, una ventana, los metales, cuando se oxidan, uno dice, se está picando? Es que se picó todo. A veces uno dice, ¿por qué dicen que se picó? Pues es que la palabra oxi significa picante. De tal manera que el oxígeno, pues, es un elemento que permite que la vida superior pueda venir a la Tierra. Porque la vida inferior, como es el vegetal, a diferencia del animal y el humano, que es vida superior, la vida inferior no puede usar el oxígeno, porque el oxígeno tiene que ver más con la tierra. Y por eso en la fotosíntesis, cuando se une el agua con el carbono, debemos entender que el carbono fue tomado del aire, o sea, del dióxido de carbono, del aire. Y el dióxido de carbono está hecho de carbono más oxígeno. Pero la vida, que es el vegetal, toma solamente el carbono porque es el centro de la química orgánica. Pero tiene que liberar el oxígeno porque si no se envenena, se muere y se seca. El oxígeno es un desecho de las plantas. Tienen que liberarse de él porque es una sustancia terrestre y las plantas son sustancias y elementos, mejor dicho, es un reino conectado con el cosmos y con la vida, no con la tierra. Por eso se orientan hacia el cosmos. Y liberan el oxígeno, por supuesto, en la atmósfera y nos sirve a la vida superior animal y humana, pues para vivir. El oxígeno es un elemento conectado más con la Tierra, el carbono más conectado con la vida, con el cosmos. En la superficie de la Tierra, el carbono, la mayor parte está combinada con sustancia, con agua,
Carbohidrato. En forma de carbohidrato, el 90% del carbono está en los árboles del planeta, en la superficie. Pero como carbono es muy poquita la cantidad, 0,2%. Y el oxígeno, 47%. Entonces, el vegetal elimina el oxígeno de su sustancia, que por cierto, por eso se usan en los herbicidas ese efecto oxidante del oxígeno. Son sustancias que oxidan a la planta y la secan. Pero el oxígeno es vital para la vida superior. Y la vida superior en la antigüedad, en griego, se conoció como zoe. Y la vida inferior se conoció como bios en griego. De ahí biología y zoología. Biología tiene que ver con la vida, pero inferior. Crecimiento, desarrollo, reproducción. Y la vida superior, pues es sentimientos, deseos, placer, dolor, alegría, tristeza. Eso es zoe, que incluye la vida humana. Y es por eso que de ahí deriva zoología y se deriva zodíaco. Zodíaco es esa ronda de animales que rodea al sistema solar, donde las fuerzas y las jerarquías creadoras emiten esa energía que hace que exista lo que existe en el planeta. Y astral es una forma como sinónimo de hablar del cuerpo anímico, el cuerpo astral, que por cierto, su instrumento es el sistema nervioso, que tiene forma estrellada sus células y por eso se llaman astrocitos. Fíjense con la cantidad de relaciones que uno puede ir haciendo, conectando con la construcción del ser humano, para ahora entender cómo es de que el oxígeno es el que va a permitir que el alma del animal y del ser humano pueda venir a la Tierra, porque la atmósfera ya está llena de oxígeno. La vida animal y humana vino a la Tierra después que el vegetal, pero ya existía antes que el vegetal, porque va un paso adelante en el desarrollo de su conciencia. Pero tuvo que tener las sustancias adecuadas en el planeta para que apareciera. Si no hubiera oxígeno en la atmósfera, no puede ningún animal existir. El alma para venir a la Tierra necesita el oxígeno. Y nosotros como humanos a través del pulmón lo absorbemos. Se une el hierro, transportado en la sangre, el oxígeno en la hemoglobina, para que luego podamos liberar la luz y el calor en la combustión. La luz para la conciencia y el calor para la voluntad, la fuerza vital. Así que pues tenemos en el agua la combinación del oxígeno y el hidrógeno, conectando la Tierra y el cosmos, para dar la base para que pueda manifestarse aquí en la Tierra la vida. Y esto es solo el principio, porque estamos hablando del elemento de la Tierra y del elemento del fuego. Oxígeno e hidrógeno. Y ya mencioné el elemento del agua. Ese elemento es el carbón. El elemento que le va a dar estructura a la sustancia viva, que ha absorbido la luz del sol y se combinó con el agua. Entonces, si tenemos el hidrógeno conectado con el fuego, el oxígeno con la tierra, ahora el carbono se conecta con el agua. Y ya hemos dicho que el 90% del carbono está unido al agua en forma de carbohidrato en los árboles del planeta. Así que este elemento se le conoce como el instrumento de la luz y de la vida sobre el planeta Tierra. Y es por eso que cuando vemos en la combustión la luz que se libera, en el caso de la madera, pues es evidente que se está quemando un carbohidrato, que es celulosa, y se libera en el fuego la luz y el calor que absorbió del sol, el árbol, la planta. Y esa luz que estamos viendo en la flama del fuego es el carbono ardiendo. El carbono.
que está ardiendo es lo que se hace evidente a nosotros a través de la flama. El calor que se despide es el hidrógeno ardiendo. Esto es algo que nos ayuda a entender cómo es que el carbono es ese elemento guardián de la luz y de la vida sobre la Tierra, que está en el centro de toda sustancia viva, de toda materia orgánica, a diferencia de la materia inorgánica. Esa sustancia o elemento químico que se encuentra dentro del hígado en forma de glucógeno. El hígado es rico en glucógeno, rico en carbono. Hígado viene de higo y ligo viene de la higuera y la higuera es el árbol de la vida. De manera que el hígado tiene alguna capacidad especial de incluso de absorber algo de dióxido de carbono y usarlo allí. Tenemos ahí el glucógeno, que es la glucosa de la sangre que se acumula en las noches para tenerlo como reserva al día siguiente, para la voluntad, para la energía, la glucosa. Pero curiosamente el hígado está del lado derecho, no del lado izquierdo del cuerpo, y no es casualidad, porque ahí está el lado ascendente de la circulación. El corazón está del lado izquierdo, un poquito más que del lado derecho, que tiene que ver con esta fuerza más de la sangre roja, del hierro, del oxígeno, de la sangre arterial. De ahí sale la arteria aorta que hacia abajo hace circular el sistema metabólico, pues todo el oxígeno que va a llevar a las células. Pero luego, después de los capilares, asciende en la parte venosa, en las venas de Venus. Fíjense cómo la fuerza centrífuga de Marte es la ira en extremo. Va. La otra es venir. La otra es ir y venir, que es de Venus en las venas, que asciende por una fuerza etérica hasta el corazón. No por el pulso, sino por la fuerza ascendente de levitación, que pasa por el hígado y claro, es llena de dióxido de carbono. La sangre venosa que circula por el lado derecho, principalmente para retornar al corazón, es rica en dióxido de carbono. ¿Y dónde debe de estar el que necesita dióxido de carbono? Pues al lado derecho, ahí está el hígado, para recibir más dióxido de carbono. Así que el carbono tiene otras funciones. Acá abajo estoy hablando del dióxido de carbono, que es un desecho, tenemos que eliminarlo. Pero aquí arriba, en la conciencia, el dióxido de carbono sirve para mantenerla, la conciencia. Porque si se disminuye el dióxido de carbono, por ejemplo, en una hiperventilación, alguien se pone a respirar excesivamente o a inflar globos y luego se marean. ¿Qué pasó? Pues disminuyó la concentración del dióxido de carbono en la sangre y por eso puede empezar a sentir mareo y puede incluso desmayarse algunas personas. La conciencia de vigilia se sostiene porque debe haber una concentración en la sangre de dióxido de carbono necesaria. Si no, el cerebro no puede mantener la vigilia. Y este dióxido de carbono que está conectado con los pulmones, que ya hemos visto que tienen que ver con la tierra. El corazón es el órgano del fuego, del espíritu. El hígado es el del agua, de la vida, y los riñones son del aire. Así que vemos, pues, que nuestro organismo está construido con sabiduría, inteligencia cósmica, y solo usa los elementos químicos para manifestarse. Así que finalmente, además del carbono, pues tenemos el elemento del aire. Y pues nos falta el nitrógeno, el elemento que conforma el 80% del aire es nitrógeno. Entonces, aquí, si volvemos a retomar las concentraciones, el 47% de la superficie de la Tierra es oxígeno. 3/4 partes del Sol como fuente de calor
como representante del fuego en la Tierra, base de la vida, pues es hidrógeno. El 90% del carbono sobre la Tierra está conectado al agua en forma de carbohidrato. Y el 80% del nitrógeno está en el aire, que lo inhalamos y lo exhalamos. Pero el nitrógeno puede ser fijado por bacterias en ciertas plantas, en las raíces, que hacen que el nitrógeno sea fijado en la tierra y absorbido por ciertas plantas. Y estas son las leguminosas. Los frijoles, los garbanzos, los chícharos, las habas, la soya. Son ricos en nitrógeno porque el nitrógeno es la base de una sustancia que es el aminoácido. Y esta es la base como unidad de la proteína. Y ya aquí entramos en un terreno que va más allá de lo vegetativo. La proteína es la sustancia que conforma la materia, la carne de los animales y de los humanos. Así como la sustancia del vegetal es el carbohidrato, la sustancia del animal y del humano es la proteína. Y aquí entra el elemento del aire, que es del cuerpo astral, del alma. Recuerden que la tierra se relaciona con el reino mineral, el agua con el reino vegetal, el aire con el reino animal y el fuego con el reino humano. Entonces aquí el alma, a través del aire, ha entrado en la sustancia solo porque hay proteína. Y ahí está el nitrógeno. Fíjense en las conexiones así estudiadas. Oigan, así uno se interesa y no se aburre. La química así no es seca, fría, aburrida, sino es interesante. De manera que cuando el aire se mete en el agua, que es la vida, pues hace burbujas, hace espuma. Son imágenes que la antigüedad usaron para hacer símbolos a través de diosas como Venus, nacida de las espumas, una concha de mar, representando una fuerza astral que viene a la Tierra a través del nitrógeno en la proteína, porque sin la proteína no puede aparecer en la forma la fuerza de Venus, la fuerza del amor, porque en el ser humano si no existen las suprarrenales, las hormonas sexuales, si no existen sustancias nitrogenadas, todas las sustancias que producen las hormonas y las sustancias que produce el sistema nervioso o que utiliza son aminadas, tienen nitrógeno, porque son instrumentos del alma, ya sea para el deseo, el instinto de reproducción, o para las sustancias que producen la alegría, como la serotonina. Otras sustancias que utiliza el sistema nervioso, adrenalina, noradrenalina, dopamina, etcétera. Todas tienen nitrógeno. Así que el nitrógeno es el elemento del alma. Que aquí, por supuesto, está formando esta sustancia llamada proteína y que sirve al ser humano para manifestar incluso su individualidad. Y ya hemos hablado que el 5 es el número que representa la individualidad, la posibilidad de la libertad, la posibilidad de la equivocación y la aparición del mal, en el pentágono volteado. ¿Qué tiene que ver aquí? Porque la proteína personal, particular, individual, ya no se puede compartir con nadie. Es la sustancia del cuerpo. Por eso el trasplante de un órgano, de una parte de un ser humano a otro, puede provocar la muerte en una reacción. Yo no puedo compartir un pedazo de mí a otro ser humano. Tiene que ponérsele una sustancia, un químico, un medicamento para que reprima la reacción, porque es extraña. La sustancia extraña puede producir una alergia, puede producir una reacción mortal, porque es algo extraño al yo. La sustancia personal es la proteína creada por el propio yo. Esto no se puede trasplantar así nada más. Si se trasplanta, toda la vida el receptor tendrá que tomar una medicina para poder aceptarla, porque es sustancia extraña.
¿Dónde se produce la proteína propia, individual? En las células. ¿En dónde? En unos órganos pequeñitos que se llaman organelos. Son los ribosomas. Yo puedo compartir mi glucosa de la sangre con cualquier otro ser humano y no pasa nada. Pero yo no puedo compartir mi proteína producida por los ribosomas. Y aquí entra una molécula de 5 carbonos a diferencia de la glucosa. La glucosa es un hexágono, una hexosa, pero hay azúcares que son pentosas, que tienen 5 carbonos. Eso no es una pentagonal. Y esa es la ribosa, que se encuentra en los ribosomas. Y se encuentra en los núcleos para hacer el DNA, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que sirve para producir la proteína individual, que le ayudan los ribosomas para producir el RNA, que es específico para producir la proteína personal. Fíjense cómo aquí el número 5 está implícito para la individualidad. Hasta en la química, en una pentosa es un azúcar de 5 carbonos. ¿Acaso no es maravilloso esto? A mí, a mí me fascina y me despierta tanta admiración y asombro que digo yo, cuánta sabiduría en nuestro organismo, conectada en este caso con cuestiones numéricas, geométricas, químicas. Así que, bueno,